La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Malvinas, clamor de gloria. Un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas. El durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas. Hechos reales y documentados. Malvinas, clamor de gloria. ¿Quién guardará? Soldados, lamento tener que transmitirles una novedad. No es mi obligación informarles que se ha ordenado el cese del fuego en toda la isla. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. A las 13 horas verán un helicóptero con una bandera blanca. No disparar. Ustedes han peleado como verdaderos soldados y van a ser recordados todos los argentinos como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado todo lo que tenían que dar para defender a nuestra patria. En poco tiempo van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí va a acompañar siempre. La medalla en el pecho, clavada en el corazón. Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar geográfico que usted nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa testimonial, como lo es Malvinas, Clamor de Gloria. De este lado, Rolando Cárdenas, conductor. Del otro lado, Víctor Cárdenas en la asistencia técnica, en los controles. Y por supuesto usted, querida amiga, amigo, donde quiera que se encuentren, bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana a semana. Este programa que ya lleva 19 años, queridos amigos, al aire, en este último año, en esta metodología y en este modo a través de las redes, de internet, con nuestro canal de YouTube. Así que gracias a todos los que nos acompañan, los invitamos a suscribirse. Hoy una nota imperdible, como la es la de cada día domingo, queridos amigos. La Gendarmería Nacional, destacadísima actuación como cada organismo de nuestra República Argentina, tanto prefectura, Fuerza Aérea, Ejército, Marina, ¿no? La Armada Argentina, y también decía el personal civil que tuvo una destacadísima actuación. Pero hoy, hablando de nuestra Gendarmería Nacional, lo tenemos a José Espadaro allí en línea. No sé si nos está escuchando, José. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, pero muy bien. ¿Cómo anda usted por allí? ¿Cómo lo trata el día? Un gusto de tenerlo nuevamente en nuestro programa, José. Pero muy bien, realmente recién salgo de una reunión de amigos recordando ya la proximidad del 25. Sí. Así que bueno, me acerqué a algún lugar donde
pudiera charlar con ustedes. Bien, bien, Así bien. que es un placer siempre estar en contacto con Malargüe. Igualmente es grato para nosotros, queridos amigos. Estamos con el señor José Espadaro, que en 1982 estuvo a cargo de las Fuerzas de Gendarmería Nacional, una destacadísima actuación, y lo podemos ver permanentemente, ¿no? Hasta en la prensa internacional, querido amigo, por allí vemos donde hablan de nuestros gendarmes. Realmente quedó un sello marcado a fuego allí su presencia, ¿no? Y con un gran líder como usted en Malvinas. Bueno, muchas gracias. Realmente lo que pasó en 1982 es que había una institución que quería ir al completo a Malvinas, y hubo un grupo entre los que yo estuve que realmente tuvimos un privilegio único, realmente irrepetible por la naturaleza del empleo que tuvo la Gendarmería en ese momento, y que fue ir a dar un testimonio por la patria, por la bandera. Sí. Creo que los 9.000 y tantos argentinos que estuvimos en Malvinas estábamos por la patria, por los símbolos, por haber estudiado que las Malvinas siempre habían pertenecido a la Argentina. Es decir, ese no era, a veces yo leo en estos tiempos por ahí alguna explicación simplificadora o interesada que deforma el sentido de lo que fue Malvinas, y yo digo, pero ¿qué nos ha pasado a los argentinos que no nos damos cuenta que ese tema fue un tema no militar, no creado en los cuarteles, para nada? Era un tema que estaba en el alma de todos los argentinos de ese tiempo, y creo que todavía sigue estando, pero a veces cuando me preguntan qué tiene que decir en Malvinas, lo que tengo que decir primero que fue un mandato de la educación argentina, esa educación que estaba vigente de la escolaridad primaria en todas las personas que nos formábamos en ese tiempo. Claro. Así que bueno, esa es la forma en que yo recuerdo el 1982, ¿no? Exactamente. Realmente la Gendarmería Nacional, como lo es hoy, pero en aquel momento contaban con un permanente adiestramiento, ¿no, José? Siempre pensando en defender nuestras fronteras, nuestros límites fronterizos, pero realmente no sé si estaba dentro de todos sus análisis, enfrentar o llegar a estar frente a una potencia como era Gran Bretaña, ¿no? Yo diría que en el pensamiento de los gendarmes siempre estuvo ser, porque primero a veces yo quiero aclarar lo siguiente: el gendarme es un militar que Exacto. no integra las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y sí la integra en el ejército en tiempo de guerra. Eso por ley desde 1938. Entonces, el gendarme es un singular profesional argentino que tiene como naturaleza el ser militar y como función cotidiana al tiempo de paz la seguridad pública. Es decir, nosotros hemos sido formados y sigue siendo formada la Gendarmería. Hoy la Gendarmería es una institución de más de 40.000 hombres, en aquel entonces éramos 18.000. Y la formación que teníamos surgió en 1938, primero creada por el Congreso de la Nación. Gendarmería nació por una ley de la Nación y porque una comisión de senadores y diputados, si hay alguna realidad que uno dice, ¿qué ha hecho el Congreso de la Nación? Que por ahí nadie recuerda. El Congreso muchas veces legisla para el futuro, y aquella vez, entre el 37 y el 38, esas comisiones viajaron por Europa, fueron a Italia, a Francia, España, estudiaron la Guardia de Finanzas, los Carabineros de Italia, la Gendarmería de Francia, la Guardia Civil de España, e incluso hicieron en América, vieron la Real Policía Montada de Canadá y los Carabineros chilenos, que era la institución
que ya existía cerca de 1922, 23 por ahí, y en todos los casos lo que veían este Congreso era la matriz militar, crear una estructura militar que no sea el ejército, pero que no sea tan distinto tampoco, o nada distinto en lo que hace a los valores de aquel ejército salmertiniano de aquellos días. Exacto. Y es así que nacen patricios. En 1938, ese Congreso, cuando saca la ley, el ejército designa al coronel Calderón y 150 oficiales y suboficiales del ejército, y se forman en patricios, traen abogados, profesores de la Universidad de Buenos Aires, que le enseñan derecho, y convocan a la policía de la capital. No había policía federal, y esa policía que es de la capital les enseñó la función de policía, y luego incorporan 2.000 hombres en Campo de Mayo, y estos 150 terminan formando esos 2.000, y ahí comienza, se van al Chaco, se van a Misiones, se van a los territorios nacionales, llevan la bandera, la educación, hacen escuelas, son maestros, hacen sanidad, son odontólogos. Bueno, esos fueron los gendarmes por décadas, y que en algunos lugares todavía sigue cumpliendo esa función. Exacto. La ley de gendarmería le permite ser una fuerza que actúa en lo que era en ese momento la zona de seguridad frontera, pero no está limitada, porque por ahí yo escucho las discusiones políticas, la gendarmería que hace fuera de la frontera. Es que la gendarmería nació no solo para estar en la frontera, porque la misma ley de 1938 le marcaba 4 ejes funcionales. Uno, la seguridad pública, en caso de que lo ordene un juez federal o el presidente de la República, es decir, y en cualquier lugar del país. Eso se ha mantenido desde 1938 a la fecha sin variaciones. Claro. La otra es la función militar, el tiempo de guerra, en que la gendarmería, por los planes de entrenamiento militar de aquel entonces, y estimo que ahora también, pasa a cumplir las misiones que el componente militar terrestre, en este caso el ejército, le asigna a gendarmería. Tal vez no como gendarmería, sino como un componente militar que se integra al ejército con las capacidades que tiene la gendarmería como tropa de infantería. Es decir, hemos sido instruidos en este campo. Y después, en la función cotidiana que está ocurriendo hoy, aunque tal vez eso no deba seguir en el futuro con tanto despliegue, porque naturaliza un poco algunos temas. Exacto. En lo que es policía, en reemplazo de la policía ordinaria, la policía provincial. Exacto. Entonces, bueno, pero son todas funciones no exorbitantes a lo que la ley le estableció a Gendarmería. Claro. Y bueno, en el 2000, en el periodo en que se produce la toma de Malvinas, bueno, nosotros fuimos convocados, enviados a Malvinas con una tropa que había sido creada en el año 1980, que son las Fuerzas Especiales de Gendarmería, que eran grupos de empleos especiales, 11 hombres por escuadrón, que tenían capacidades para actuar como tropas comandos. Tenían una instrucción similar a los comandos del ejército. De hecho, el plan de instrucción respondía al mismo plan de los comandos del ejército, con la particularidad de que, según estuviera en el monte, montaña, ríos, tenía una aptitud especial por el escenario donde actuaba. Exacto. Bueno, y a mí yo tuve el privilegio de comandar una unidad que fue formada en mayo de 1982, en que se forma, hoy fíjese que hoy es el aniversario de la creación de la compañía de comandos 602 del ejército, que combatió en Malvinas a órdenes del Mayor Rico. Exactamente. Y en estos nuevos días, el ejército crea la compañía de tropas especiales 601 de Gendarmería. Era una compañía de tropas especiales del ejército, pero integrada todos al completo por gendarmes.
Bueno, el Escuadrón Alacrán es la compañía de tropas especiales 601. Además, ya estaba en Malvinas la compañía de comando 601 al mayor, a orden del mayor Castañeto, que fueron los que más tiempo estuvieron en la guerra y que cumplieron múltiples misiones que después nosotros, cuando llegamos con Rico, también inmediatamente, sin ningún mucho tiempo de cambio, pasamos a la acción. Exacto. Así que la Gendarmería fue formada con 65 hombres que yo voy a comandar desde Comodoro Rivadavia. Ahí los conozco, convergen muchos grupos de empleos especiales del sur y los grupos que yo llevo de acá de Campo de Mayo. Yo era jefe del Escuadrón Atucho en ese entonces. Exacto. Era un comandante recién ascendido y estaba comandando una unidad vinculada a la protección física de la planta nuclear de Atucha. Y de allí donde yo soy destinado a ese rol, a la que yo también quise ir, por supuesto. Bueno, el hecho importante es que yo me encuentro con un grupo de gendarmes que yo no conocía, ni ellos me conocían a mí. No estaba organizado el escuadrón se organiza en una escuela. Compramos la bandera y se organiza la unidad en una escuela de Comodoro. Y ahí comienza la historia del Escuadrón Alacrán, finales de mayo, y pasamos en la noche del 27 al 28 de mayo a Comodoro, desde Comodoro a Malvinas, y pasan 40 hombres. La historia nuestra es, primero pasan 40 y los otros 25 tratan de llegar en 2 oportunidades, lamentablemente no pudieron aterrizar, estuvieron sobrevolando Malvinas la última vez a punto de ser derribados y tuvieron que volver a Comodoro, donde cumplieron funciones vinculadas al comando del teatro que estaba allí el general García. Y los otros 40 que pasamos, bueno, ahí comenzó una historia de empleo de la Gendarmería en tres ejes operacionales. El primero, que muchas veces no hemos comentado, pues yo en estos tiempos cuando me preguntan le doy una significación, porque también tuvo una gran significación, que fue un eje operacional de la Policía Militar. La Policía Militar cumplió misiones de alta significación porque no hubo una sola denuncia contra Argentina de ninguna naturaleza por parte de los pobladores de Malvinas. Exacto. Porque esta Policía Militar con mano de hierro controló y asistió y permitió la natural vida de Puerto Argentino. Claro. Y en algunas de esas misiones que eran para detectar infiltrados, comandos, siempre estaba la amenaza de infiltración británica. Exacto. Bueno, con el mayor Verastais, que era el jefe de la compañía, hubo acuerdos y entonces hemos cumplido un montón de acciones con esas compañías. Una significativa fue, en un momento dado, el general Menéndez, comandante del teatro en Malvinas y gobernador de la isla, se traslada a una posición del frente y el grupo que le da, parte del grupo que le da la seguridad inmediata en combate al comandante del teatro, fue un grupo de lo que estaban cumpliendo funciones de policía de la Gendarmería. Exacto. Pues así que ahí hay todo, ahí uno dice, ¿qué hizo la Gendarmería? Bueno, cumplió esa. Cumplió el esa. Segundo eje, sí. El segundo eje más importante, digamos, no es más importante, sino el que más es conocido, fue las acciones operacionales en combate, donde Gendarmería transita entre 9 y 11, según el conjunto de acciones, que son patrullas de combate de exploración en fuerza. Exacto. Son patrullas que se destacan para ver en el frente enemigo si hay enemigo, y si hay enemigo, en qué magnitud, en qué fortaleza tiene ese enemigo. Exacto. Bueno, la primera gran misión va a ser el 30 de mayo,
y que ustedes saben que el 29 de mayo es el Día del Ejército. Exacto, exacto. Nosotros ese 29, yo terminé de conocer a todas las tropas comando, y el detalle de ese día tan importante, bueno, es que yo completo, digamos, el conocimiento de el mayor Castañeto y el mayor Rico, a quienes yo conocí en la reunión en que me presento al general Menéndez. Y en esa reunión con el general Menéndez, uno de los problemas que yo tenía que superar es que el escuadrón mío, que estaba muy disminuido, éramos 40, no terminara siendo destinado a un regimiento. Y en un regimiento la gendarmería se perdía. Entonces uno de los problemas míos era que no ocurra eso, así que no me manden, no me ordenen integrar un regimiento y me den una zona de acción y se terminó la gendarmería. Exacto. Iba a ser el regimiento. Así que cuando lo veo al general Menéndez, acompañado del mayor Doglioli, un gran amigo que nació, que era uno de los ayudantes del general, le digo, mirá, yo no querría que termine acá. Me dice, no, pero vos explicarle lo que son los gendarmes. Y en realidad éramos tropas bisoñas, tropas reclutas, nadie había combatido. Claro, exacto. Ni tampoco el ejército, ¿no? Salvo alguno que haya estado. Pero todos esos 9.000 y pico de hombres éramos argentinos que habíamos estudiado, que nos habíamos entrenado para un montón de funciones y acciones, pero bueno, una cosa es la teoría y otra la praxis. Y ahí ya no había tiempo para estudiar, meditar y reflexionar, había que ejecutar lo que cada uno sabía. Exactamente. Bueno, lo que siempre a veces por ahí comento, porque uno dice cómo era pues solamente para reflejar el espíritu, no mío, sino de todos los que estábamos ahí, que queríamos dar un testimonio por la patria. Así que cuando lo veo al general y yo le cuento lo que era el escuadrón, y en realidad le presento una orden de trabajo, una orden de operaciones que había sido redactada por el primero Alférez Sánchez con otros oficiales en Comodoro, y que nos pintaba como una estructura de soldados altamente entrenados, que yo digo, si yo tenía que compararme, ¿a quién me comparaba? Bueno, parecía que nos comparábamos a ser tropas que veníamos de Vietnam, que era el gran conflicto de esa época. Claro, lo más cercano que había finalizado, claro, unos años antes. Había finalizado, así que cuando le doy, me mira, seguramente habrá pensado el general, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Bueno, pero yo le pinté una unidad altamente capacitada, ¿no? Capacitada, exacto. Y ahí es donde lo conozco a Rico y Castañeto, Claro. Y el general dice, mire, van a integrar la reserva del comandante del teatro y van a ejecutar las operaciones que diariamente establezca el comando de la defensa, que estaba a órdenes del general Joffre. Claro. Así que ahí nace la dualidad de empleo. Exacto. Una, la más importante tal vez a futuro, era integrar la reserva del comandante del teatro, que significa un alto privilegio, porque ahí van las tropas de élite. Y bueno, las dos compañías de comando del ejército y de compañías de tropas especiales de gendarmería iban a integrar esa, que era la última resistencia y protección del comando del comandante, digamos. Bueno, y la otra era cumplir diariamente. El 29 de mayo celebramos el Día del Ejército, pero a la noche recibimos la primera misión. Y esta primera misión marcó el destino de Gendarmería y marcó fuertemente el destino, porque la misión que nos da un coronel de las 3 compañías era salir de Puerto Argentino, ocupar posiciones de altura a 20 kilómetros de Puerto Argentino, estar allí a la espera del avance británico, batir, o sea, derribar toda la aproximación helitransportada enemiga, y luego reingresar a Puerto Argentino por un sector que nos muestran allí, que era una zona de campo minado. Así que esa misión la escuchamos en silencio, los 3 ahí, el mapa donde estaba este coronel que explicaba,
Y bueno, no hubo algunas preguntas, yo realmente no tuve ninguna pregunta, solamente me nació la incógnita del campo minado. Exactamente. Fíjese que no vi tan complejo el hecho de pelear 10 días contra helicóptero y bajar, evitar que lleguen, sino que me pareció, o sea, también marcaba el optimismo, es decir, Exacto. yo daba por sentado que íbamos a superar los 10 días y que íbamos a volver. Sí, Así que el problema no eran los 10 días, sino el regreso. El regreso. El regreso por los campos minados. Exactamente. Eso yo te lo cuento a veces como una anécdota que quedó ahí. Una anécdota de cómo funciona la mente de alguien que está bajo una presión de este tipo. No, sin lugar a dudas. Y bueno, y ahí fue que surge los preparativos esa noche, del 29 al 30. Nosotros no teníamos todo el armamento, así que hubo que retirar lanzacohetes, que son una instalaza, retirar ametralladoras pesadas que se iban a utilizar, municiones. Yo creo que no recuerdo si alguno pudo dormir el 29 de la noche, porque fue además de reentrenamiento, habían armamento, los instalazas que no todos los gendarmes habían empleado, entonces yo no iba a decir, mire, no, ahí se daba por sentado que todos sabíamos hacer de todo, y eso es la guerra, Exacto. Eso a veces lo cuento yo para los soldados de ese tiempo. En la guerra no hay ninguna posibilidad de estudiar nada. Se aplica lo que se sabe y se avanza con lo que se tiene. Así que bueno, esa noche muchos teníamos algunos entrenadores. Yo tenía un cabo primero mecánico armero, Trangoni, que tenía 19 años, y ya era cabo primero porque egresó, se había formado, entró de 14 años o 15 años a la escuela Lemos. Exactamente. Y ya había egresado y fue su bautismo fue ir allá. Era un muchachito. Yo tuve varios gendarmes con 19, 20, 21 años. Eso lo digo porque de paso les recuerdo que en Malvinas no hubo chicos de la guerra. Sí, tal cual. Hubo argentinos de distintas edades dando testimonio. Cuando la patria llama no hay edades, y menos cuando uno tiene la vergüenza de que lee cuáles eran las tropas británicas y habían soldados de 15, 16 años. Sí, señor. Habían cadetes y soldados de 16 años. Entonces, cuando toda esa historiografía que después de Malvinas nos quitó, eso fue el mayor daño que hemos hecho a los argentinos, es decir, debilitar el espíritu nacional. Y yo no soy un belicista, yo creo que la guerra... No, obviamente. La guerra es el fracaso de la humanidad, pero llamado en un momento a defender lo propio, no puede haber dudas, no puede haber ningún divague acerca de la naturaleza de la guerra. Eso lo puedo dar yo como abogado discutiendo en las clases de filosofía, pero en ese momento es otro el signo que tiene que tener alguien que defiende su patria. Eso no hay que ser militar para defender a la patria. Bueno, esto lo digo de paso porque todo lo que pasó después, y que sigue pasando a veces, no siempre, pero en algunos lugares todavía se sigue lamentando y denaturalizando. Afortunadamente yo le cuento a esa querida Radio Amalargüe que yo he conocido, sobre todo en los últimos 2 años, muchos grupos, inclusive tuve un encuentro con alumnos de una escuela de Santa Fe, de varios de 4º, 5º y 6º grado, por Zoom, y la verdad que salí emocionadísimo de la calidad de la pregunta que hacían los chicos. Exacto. O sea que yo, ahí me renovó esto que estoy diciendo, no lo digo como crítica, digo que hay un renacer en muchos sectores del país de repensar la Argentina y rescatar las cosas que valen la pena. En los temas de la bandera, el símbolo, en la idea de patria, no hay partidos políticos, no hay ideología. Ahí hay una sola, y lo único que nos une es la bandera. Entonces, Malvinas tenía ese símbolo, era un motivo de unión donde nadie podía haber pensado que
llevaba agua para su molino a alguien, por más que alguien pudiera haberlo pensado en Seguramente. su momento, pero la Sí. realidad es que no era así. No era tan así. Bueno, Sí, sí, sí. El hecho es que el 30 de mayo tenemos la primera acción, se avanza el helicóptero va a una zona, yo iba en otro helicóptero, pero en este helicóptero parte el segundo comandante San Emeterio, y bueno, ahí es donde la teoría se termina, y este helicóptero, la zona estaba cubierta por los británicos y es derribado, y se produce el hecho conmocionante que a las 48 horas el primer grupo de gendarmes que avanza a una posición de combate, eran 15 hombres, jefe del 16, número 16 de esa fracción, segundo comandante San Emeterio, y en esa acción pierdo 6 gendarmes, 6 hombres, padres de familia, hijos, novios, y bueno, todo eso ocurrió en un segundo. Seguro. Que marcó a fuego por lo siguiente, porque una tropa desconocida entre sí, de golpe de 40, pasa a tener 33 hombres, porque queda un mendocino de San Rafael, el sargento Cabo Primero Guerrero, queda gravemente herido y debe ser embarcado a Comodoro después de eso, ¿no? Exacto, exacto. Pero quiere decir que tuvimos 7 bajas, 6 muertos y un herido grave. Exacto. Y otro con Esquirlas, que anduvo mucho tiempo en Gendarme Parada, que este año pasado la Gendarmería lo reconoció y le dio lo condecoró, porque claro, en aquel entonces, después de la guerra, las condecoraciones estaban limitadas. Bueno, había toda una historia Sí, que a veces uno la cuenta no tiene importancia, pero Seguro. sí el hecho que ahí ¿por qué el 30 de mayo recordamos? Porque, primero por la acción, y segundo porque ese mismo 30 de mayo, a la noche, luego de una misa que va a celebrar el padre Fernández y el capellán de Gendarmería, que era un curita de 72 años, el padre Astolfo, que ya estaba en Malvinas, cuando uno dice, ¿qué es el Escuadrón Alacrán? En realidad el Escuadrón Alacrán es la historia del padre Astolfo y 65 gendarmes. No nos acordamos a veces de los capellanes, pero este curita fue extraordinario. El empuje, la fortaleza. Yo creo que el más sólido consejero de los gendarmes en Malvinas fue este padre, con su sonrisa, su figurita enjuta y una misa donde en un bombardeo caían las esquilas y dijo, no se preocupen, son los trinos del Señor, no nos va a pasar nada, y siguió con la misa. Qué bárbaro. Es decir, todas esas acciones, esos pasajes que uno no puede contar todo porque se fuman en la historia. Sí, 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 Lo que quiero decir es que el 30 a las 6:30 de la tarde, los sobrevivientes estábamos en una misa y yo estoy mirando el rostro de cada uno. Y claro, para mí también era un golpe terrible, porque sin lugar a dudas, para un joven comandante que nunca estuvo en la guerra, que tampoco conocía a sus hombres, que a las 48 horas pierde 6 hombres, y entre esos hombres a alguien como era el primer alférez Sánchez, que era uno de los pocos que yo conocía y que venía de Atucha conmigo, y que a quien yo le dije a la esposa, quédate tranquila Betty, que te lo voy a traer, y lo perdí en esa acción. claro, en un abrir Para y mí cerrar fue, de yo ojos. les digo, estoy en la misa por ahí y hoy miro las fotos y trato de meterme en aquellos personajes, digo, pero qué bárbaro, qué habrá habido, qué otra cosa habrá existido en la mente de cada uno. Seguro. En la mía lo que existió es que yo no podía darme el lujo de que alguno se quebrara o yo mismo me quebrara. Entonces ahí en la historia militar había estudiado antes de Malvinas el general Omar Bradley, que escribió Memoria de un soldado. Los que les guste la historia pueden leer la historia de Memoria de un soldado. Y ahí justamente había aprendido lo que le pasó a él, que lo habían diezmado una compañía, fue
destruida, volvió el capitán con 3 soldados, un sargento y 2 soldados. ¿Y qué hizo Bradley? Tenía que tomar una altura esa noche, sí o sí, y se reemplaza a la compañía B, al capitán de la compañía, por este capitán que venía todo maltrecho, y lo manda de vuelta al combate. Y tomaron la altura que tenían que tomarla. Entonces no le dio tiempo a nadie para que entrara la desesperanza por el desastre ocurrido. Así que esa noche lo que a mí se me iluminó es que cuando tengo una misión, que era una segunda patrulla de combate esa noche, ¿cuál fue la decisión que tomo? Luego de haber hecho un reconocimiento rápido de mi segundo jefe, comandante Díaz, por la zona de empleo, pero que nadie sabía bien qué es lo que iba a pasar, termino de explicar esta misión y estaba San Emeterio con el grupo de los gendarmes, Fleita, Pepe, el solfere Aranda, solfere Nasif, el otro comando que tenía yo formado en el ejército, cayó en ese helicóptero. También un valeroso oficial que quiso ir voluntariamente a Malvinas, dijo un comandante, que también es importante, los comandantes, los oficiales de alto grado, tanto de la Fuerza Armada, no aprovechaban su posición para que sus hijos no fueran. Al contrario, mataron a sus hijos. Hubo un montón de hijos de oficiales combatiendo en Malvinas de toda la fuerza. Eso también es algo que a veces se habla poco, pero que es conveniente rescatar. Habían hijos de oficiales y de suboficiales que mandaron sus hijos a la escuela a combatir, a Malvinas, porque era algo que no nadie tenía duda en ese momento de lo que tenía que hacer. Y padres e hijos combatiendo, padres y hijos se encontraron allí en Malvinas en algunos casos. Sí, padres, hermanos, hijos que mandaban a sus familiares a la guerra. Bueno, el hecho es que le ordeno a San Emeterio, le digo a San Emeterio, entendió bien la misión y me mira sorprendido porque de hecho ellos no imaginaban que lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir es que le ordeno que él, con esos 9 gendarmes sobrevivientes, todo maltrecho, imagínense, en la guerra nos bañamos 2 veces. En el caso mío, una durante la guerra y una como prisionero de guerra. Sí. Así que nunca hubo posibilidades de estar bien aseado y... Exacto. Bueno, eso es. Así que esa gente, imagínense cómo estaba lleno, maltrechos. Y la sorpresa fue esa, cuando le digo San Emeterio, ¿entendió bien la misión? Sí, mi comandante, me mira sorprendido. Bueno, hágase cargo y ejecute la misión. Entonces se levanta San Emeterio, viene a la carta, la carta geográfica, mira, me hace 2 preguntas y me dice, comprendido mi comandante, y después dice, patrulla San Emeterio, seguirme. Y ahí es donde nace el gran espíritu, aparte del combate de la mañana, de ese grupo que sobrevivió, porque después fueron atacados por aire también, y evacuados parte por tierra y parte por otro helicóptero del ejército argentino. Bueno, y ahí comenzó la aventura de los gendarmes. Ejecutamos 9 patrullas más, 8 patrullas más, una misión. Yo cambio el concepto de empleo, no voy ahí como escuadrón, como íbamos al completo, porque imaginé que no íbamos a llegar al último día. Todos pensábamos que iba a haber una batalla final, y yo tenía la orden en el director nacional de Gendarmería, general Ortiz, que tenía que reivindicar claramente el estado militar de la Gendarmería. Así que bueno, ahí hubo un cambio de concepto operacional, y coloco, en acuerdo con Rico y Castañeto, los 2 jefes de compañía, que en cada una de las fracciones que salga ejército, con los comandos, yo iba a ubicar, de acuerdo a la jerarquía, quien comandaba, un grupo de gendarmes. Y por eso aparecen los gendarmes en un montón de acciones, pero fue por ese cambio de la maniobra estratégica. Inclusive hubo una acción en el puente Murret, que fue muy importante, que hubo un ataque de sorpresa contra una fracción adelantada. La punta de infantería nuestra estaba a orden del solférez Puente, otro joven oficial heroico de la Gendarmería,
y el sargento Medeo Figueredo, que estaba bien adelante, y otros dos oficiales, uno de ellos Kowalski, Exacto. y Trangoni también, que estaban un poco más atrás, fueron sorprendidos. Y la reacción que tiene Puente y Figueredo de contraatacar, y el número uno que estaba más adelante, la Figueredo, logró poner en retirada a las patrullas británicas. Y en el retiro dejaron claves y equipo de radio. Una parte del equipo de radio la toma el jefe de esa patrulla, que era el teniente Anadón, y en otra, que es donde está Figueredo, toma un portafolio castrense de esos británicos verdes, Sí. donde estaban unas claves británicas. Qué va. Así que el gendarme también tiene su historia, Su de historia. ser rápido pensando en su Exacto. propio espíritu de pertenencia a la institución, y cuando se repliegan me dicen, me entregan las claves británicas. Fue las únicas claves, la tomó la gendarmería, que fue cuando yo le iba a Castañeto, porque la fracción era de él, y entonces me acompaña el mayor Castañeto, y lo vamos a ver al general Menendi, y le entregamos las claves juntamente con el héroe de ese día, fundamental. Fueron los cuatro, todos fueron ahí, porque el teniente Anadón se reaccionó heroicamente en todo el sector, pero el punto más adelantado del fuego fue Figueredo. Figueredo, exacto. Y Figueredo fue de toda esa fracción el condecorado por el Estado después al heroico valor de combate. Es decir que la idea de fraccionar los elementos no fue un error mío, fue un acierto, lo digo técnicamente, porque permitió estar en un montón de lugares y escribir una serie de historias. La última, no la última, pero la más dolorosa, el 10 de junio, en que en otra fracción, que está a orden del segundo comandante Santos, en ese sector en que está Santos, se produce un ataque, y lamentablemente un ataque de morteros. Una de ese fuego enemigo da por tierra con el sargento ayudante Acosta, que pasó a la historia primero porque había sobrevivido en el ataque aéreo. Exactamente. Del helicóptero, y segundo por su carta que escribe a su hijo. Ah, sí, muy emotiva. Que pasó, ustedes la pueden ver, Sí, la carta del sargento primero Acosta a su hijo, donde está llena de valores de argentinidad, y bueno, justamente la escribe el 9 de junio, y el 10 entrega su vida por la patria a Acosta. Sin lugar a Bueno, dudas. hubo varias acciones, acciones nocturnas. El otro eje operacional eran los reconocimientos nocturnos. ¿Qué lo hacía? ¿El comandante Díaz, o lo hacía yo, o lo hacíamos los dos, pero lo hacía siempre un oficial antiguo, que eran las áreas donde iban a ser empleadas las tropas nuestras? Y en esa coyuntura, en dos oportunidades, tuvimos la protección divina, porque en una nos metimos en un campo minado, de la que salimos gracias a la habilidad del su alférez Aranda, que era el último que estaba atrás, y otra que fuimos atacados en un jeep, 4 gendarmes, de lo que yo me encontraba con el comandante Díaz, un error mío haberlo llevado al segundo jefe ahí, fue un ataque misilístico, y bueno, sobrevivimos. Y en ese grupo, que éramos 4, una anécdota es el gendarme de Bernardo, que era otro de 19 años. Sí. Porque Bernardo nos dio, nunca sabe explicar bien qué es lo que... Él dice que fue a buscar apoyo, porque claro, en la madrugada, fuego misilístico, ataque cercano, uno queda sordo, tirado fuera, y uno dice, bueno, ¿qué hacen ahí? Y ¿qué es lo que hacen? Y espera que termine el fuego, porque no tiene enemigo donde tirar. El ataque misilístico usted recibe, pero no puede responder. Exacto. Sí. Bueno, eso nos pasó trágicamente con suerte, porque no sobrevivimos 4 hombres, pero lo notable de esa jornada es que el gendarme de Bernardo, a 5 kilómetros del lugar donde teníamos el galpón donde vivíamos, se fue caminando, y nunca sabemos explicar cómo hizo para llegar, no quedar atrapado en una mina, Claro. y ir a buscar protección, refuerzo, pero por sí mismo. Entonces también, ¿cuál es el valor de este hecho?
que era un gendarme de 19 años, Qué va. que ya había sobrevivido al ataque aéreo en el helicóptero. Qué va. Y ya estaba en otra acción terrible, otra acción. como fue recibir un ataque misilístico. Exacto. Entonces, bueno, esas son todas las... ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántas vivencias? Son las aventuras de los gendarmes argentinos. Exacto. Se nos ha agotado el tiempo, querido José, realmente lo hemos dejado hablar, impecable su relato, créame que hay muchísima gente a esta hora escuchándolos, le mandan muchísimos saludos, ya después le vamos a mandar por privado todo, así un gran que... saludo, le agradezco mucho, Rolly, que sigan todos muy bien por ahí, un gran cariño a Mendoza. Gracias, querido Un abrazo amigo. y muchas gracias. No, gracias a usted por haber permanecido allí al aire con este relato impecable y, Bueno, y eso habla del gran líder que fue usted y que perfecto, lo sigue muchas siendo gracias. para su Les gente. mando un gran abrazo. Gracias, querido amigo. Hasta cualquier momento y gracias por su aporte. Gracias. Ahí hemos estado, queridos amigos, con el comandante mayor ya retirado, José Espadaro, líder del escuadrón Alacrán en 1982 allí en Malvinas. Realmente lo hemos dejado hablar, ustedes notaron, fue realmente como de película todo lo que nos ha contado. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir ya retirando de a poquito y no olviden de suscribirse a nuestro programa para no perderse las próximas transmisiones en vivo que vamos haciendo cada domingo. Muchísimas gracias, se despide Rolando Cárdenas, Víctor Cárdenas desde los controles y los esperamos el próximo domingo. Chau, chau. La medalla en el pecho, clavada en el corazón y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Malvinas. Clamor de gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.